Hola a todos, bienvenidos una vez más al Conversando con Mirela. En esta oportunidad tengo una invitada súper especial para mí, una persona que me ayudó a descubrir mi vocación. Yo llegué a un taller vivencial de la UPC, a la carrera de Comunicación e Imagen Empresarial, y tuve la oportunidad de conocer a mi invitada de hoy, Claudia Guillén. Bienvenida, por favor. No puedo dejar de agradecerte, tú sabes que estoy eternamente agradecida contigo, con la universidad, porque a pesar de haber egresado, seguimos en constante comunicación y la universidad constantemente nos está retroalimentando y manteniéndonos actualizados siempre con las novedades de la carrera. Por favor, quiero que te presentes para que todos te conozcan. Ay, gracias, Mirela, por la presentación. Mi nombre es Claudia Guillén Arruda, porque tengo un par de personas que son mis homónimos. Y bueno, soy de Perú y directora de la carrera de Comunicación e Imagen Empresarial desde el año 2009, sí, ya hace como 11 años, cuando se crea esta carrera. Y trabajo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Comunicación e Imagen es una de las 6 carreras de la Facultad de Comunicaciones de la UPC y trabajo en la universidad ya hace 21 años. Me encantan 3 cosas principales: las personas, las organizaciones y la comunicación. Esos son mis 3 novios actuales. Gracias por la invitación, me encanta verte, tú sabes que me encanta estar en contacto con los alumnos, porque además me encantan cuando los alumnos superan al maestro, entonces eso es muy importante y tú eres un buen ejemplo. Yo, la verdad es que, sabes que siempre que hemos tenido la oportunidad de conversar, siempre te he dicho que tú eres mi ejemplo, eres como lo que yo aspiro Ay, qué lindo. a hacer en el futuro. Y bueno, este canal, como te comentaba al inicio, fue creado con la intención pues de que las personas conocieran un poco más acerca de la carrera de comunicación e imagen empresarial. Pasa mucho que en el mundo laboral la gente de repente nos pregunta, ¿y qué estudiaste? Yo digo, soy comunicador en imagen empresarial. Entonces dicen, ¿qué es comunicación e imagen empresarial? Y vamos a empezar contándole a la gente qué es comunicación e imagen empresarial y cómo nace esta carrera. En realidad es nuestro gran problema porque es un nombre complejo, pero une tres variables importantes, que son la comunicación, las empresas del punto de vista del emprendimiento, cuando un grupo de personas se reúnen para hacer algo, están emprendiendo algo, están creando algo, tienen un objetivo, tienen un propósito. La idea es cómo gestionar la imagen para que la gente los conozca, sepa de ellos, sepan posicionarse, este, eh, tengan, en, tengan en cuenta cómo quieren tener un valor diferencial en la sociedad y frente a la competencia. Entonces, esta es una línea que va más por la línea europea, y en el momento era muy novedoso, aunque siempre nos ha costado explicar de qué trata. ¿Por qué? Porque tiene diferentes nombres. Algunos lo llaman comunicación empresarial, otros comunicación organizacional, otros comunicación corporativa. Básicamente es comunicación que viene desde la organización, ¿no? Y que lo que busca es gestionar los intangibles. ¿Qué son los intangibles? Aquello que no se puede tocar, y que lo que nosotros tenemos que hacer es hacerlos visibles, hacerlos tocables, como por ejemplo el propósito, la misión, la visión, los valores, los principios, todo aquello que une a las personas de una organización para llevar a cabo el objetivo que esa organización tiene, sea privada, pública, una ONG, una empresa con un propósito social, lo que sea. Cualquier organización, una asociación, una institución, tiene siempre un objetivo. Ese objetivo, la idea es cómo gestionamos su imagen para que ese objetivo se cumpla y alcance y llegue a todas las personas. Entonces, de eso se trata la carrera, de manejar los intangibles, ¿okay? De gestionar los intangibles, gestionar aquello que no se ve y que mueve muchísimo su propósito empresarial. ¿Qué especialidades hay en la carrera de comunicación e imagen empresarial? Porque sabemos Ujú. que uno como profesional se puede desarrollar en diferentes áreas. Mira, no hablamos de especialidades, más bien hablamos de líneas que puedes ir desarrollando. Básicamente, a ver,
En realidad hay varias, pero básicamente hay tres. Todo lo que tiene que ver con la comunicación a nivel interno de la organización. Yo prefiero llamarle a nivel interno y no llamarle comunicación interna. ¿Por qué? Porque la comunicación ahorita es transversal, digamos, está en todos lados. Ujú. Pero sí es verdad que hay organizaciones, digamos, más grandes, otras más pequeñas, pero las grandes normalmente por un tema de operación, de operativo, necesitan dividirlas para poderlas alinear. Nuestra visión es la de un DIRCOM, un director de comunicaciones o un comunicador integral que pueda mirar todo porque los intangibles están en todos lados. Pero es verdad que en el mundo, digamos, ya más de la operación, lo podemos dividir en la comunicación que se va hacia adentro de la organización, la comunicación que va hacia afuera, la comunicación que tiene que ver con temas más de responsabilidad social, por ejemplo, Ujú. la comunicación que tiene que ver con lo institucional, la organización frente a organizaciones fuera de la organización, o sea, llamemos comunidades, gobierno, relación con los medios, etcétera. Entonces, son líneas que tú puedes irte, digamos, especializando en el camino profesional. Pero hay algo que es bien importante tomar en cuenta, que un profesional en esta área tiene que ser alguien muy versátil, curioso, que le guste mirar el todo, que pueda integrar todos los elementos. Porque si bien tú puedes estar haciendo comunicación interna, tú Ujú. tienes que pensar el impacto que esta organización tiene fuera, ¿no? Cómo se viste la sociedad. ¿Por qué? Porque como te ve la sociedad, vas a tener cómo te ven tus propios colaboradores, cómo se ven a sí mismos Ujú. internamente. Entonces, por eso es que hay que saber integrarlo todo. De todos los egresados que han salido a la carrera desde que tú eres directora de la carrera de comunicación e imagen empresarial, ¿en qué líneas o áreas se han especializado más? ¿En qué tipo de industrias están trabajando? Nosotros sabemos que la aplicación de nuestra carrera, inclusive en una misma especialidad, por ejemplo, comunicación interna, puede tener diferentes enfoques según el rubro o sector en el que se desempeñen, ¿no? Entonces, ¿en qué especialidades mayormente están los egresados? Mira, me he quedado pensando bastante en esa pregunta porque creo que en realidad podría decir que están en todos lados, o sea, es bien equitativo. Hay muchos chicos que están en comunicación interna, en cultura, en clima, en áreas, apoyando áreas de recursos humanos, en, pero también hay varios que están en la parte de asuntos corporativos, relaciones comunitarias, están en manejo con la prensa, o sea, en PR, manejo de medios, manejo de contenidos, en la parte digital. Y hay otros que también han visto un campo de desarrollo en la parte de comercial, que también abordamos, ¿no? Porque dependiendo el rubro del tipo o el tipo de la empresa, lo comercial puede ser muy fuerte y muy importante. Uh -huh. Entonces también hay chicos que se han desarrollado mucho por ese lado. No he hecho un estudio, creo que lo tendría que hacer, me parece súper interesante la pregunta, pero creo que están en todos lados. Lo que sí ha variado y es lo que ha ido cambiando y me parece interesante es los rubros a nivel de empresas. Por ejemplo, se ha disparado el tema de tecnología. Las empresas de tecnología cada vez requieren más comunicadores. Y es más, hay una chica que ha hecho una tesis sobre el tema y es porque hoy por hoy la comunicación es de muchísimo valor para comprendernos, para entendernos, para llegar a concretar las ideas, a conversar, a poder poner lo que pensamos en la mesa. Entonces, como ha crecido el tema de tecnología, también ha crecido la oportunidad del área de comunicaciones en este rubro. Antes, hace unos digamos, 5 años, no veías tanto eso. También ha crecido en, no sé, el tema legal, por ejemplo. Eso me ha llamado bastante la atención. Tenemos varios chicos trabajando en estudios de abogados muy fuertes y grandes, ¿no?
porque también requieren esta comunicación importante y el posicionamiento y gestionar su imagen. Esos son uno de los rubros que más ha variado, porque siempre han estado en empresas grandes, bueno, en realidad empresas grandes, y otra cosa bueno, es parte creo que de la generación, tiene que ver con emprendimientos propios, ¿no? O sea, Sí. yo creo que el chico de imagen tiene que ser alguien muy versátil, entonces al final termina haciendo también sus propios emprendimientos de todo tipo, y ellos manejan y gestionan. Algo que has mencionado súper importante es que la comunicación ha cambiado muchísimo. Yo constantemente desde que egresé veo cómo se va actualizando la información y pues si no te actualizas te quedas en el camino. Entonces Correcto. esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo ha cambiado la carrera de comunicación e imagen empresarial comparado en los últimos 10 años, tanto en el ámbito académico, ¿no? En la malla curricular, los cursos y en el ámbito laboral? Ujú. Mira, la malla prácticamente no ha cambiado mucho, pero no porque, básicamente por un tema porque no sé si sabes que en el Perú ha habido un cambio importante en temas de SUNEDU, Ujú. currícula, nos hemos Sí, presentado como universidad a acreditaciones internacionales, entonces los cambios no los hemos hecho, era bastante buena nuestra malla, bastante completa, los cambios se han visto más al interior, en los sílabos, en el contenido, lo que hemos tenido que ir reforzando. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con temas de métricas. Nosotros necesitamos validar lo que hacemos. Y eso es ponerle un número, porque un gerente te entiende cuando le hablas con números y le dices, ok, mira, mira qué bonito que trabajar son los intangibles, pero te dice, ¿y eso cómo es? ¿Y eso cuánto cuesta? ¿Y eso cómo lo mido? ¿Dónde veo el valor? Entonces, la búsqueda de la data ha sido súper importante y hay que incorporarla bastante. Y eso me lleva al otro punto, el tema de análisis de la data. El análisis de la data va a ingresar fuerte en el futuro porque tenemos muchísima información, pero necesitamos saber analizarla, saber hacer cosas uh-huh. positivas con ella, no cosas negativas, porque también sirven para hacer cosas negativas, pero necesitamos hacer cosas positivas y aprovechar esta data. ¿Cómo visualizamos esta data de manera que sea muy sencilla? Creo que el coronavirus nos ha dado un gran ejemplo y una oportunidad para explicarnos dónde están los mapas de calor, dónde están las personas que están más infectadas, dónde está... Ya, eso es una visualización de data, De ¿no? Los datos. cuadros, las estadísticas, los índices, todo eso nos ayuda a entender y poderlo incorporar en el trabajo diario, ¿no? Y además nos ayuda a comunicar de manera más sencilla. Entonces, esos son puntos. Lo digital, bueno, creo que ya no es novedad y claro, no hablamos de una digitalización solamente del uso de los medios que todos tenemos hoy en día, sino de cómo hacemos las cosas más sencillas y prácticas, porque Uh-huh. nuestro objetivo principal es comunicar de manera sencilla, directa, transparente, no efectiva, que el otro realmente te entienda y que tú puedas poner algo en común con el otro, porque esa es la base de la comunicación. Y que además lo reconozcas como persona, porque si bien nosotros hablamos de una comunicación en la organización, en la empresa, nosotros básicamente estamos hablando de una comunicación de personas a personas. Y eso es lo más importante. Entonces, ¿cómo hacemos de una manera sencilla? Considerando además que tenemos diferentes grupos de interés o diferentes públicos a los cuales nos vamos a dirigir. ¿No? Pongamos un caso, una empresa minera no se dirige a un directorio, ¿no? O no se dirige a unos inversionistas de la misma manera que se dirige a una comunidad que tiene un impacto especial y que probablemente hasta tengan otra lengua. Tenemos que buscar otras formas. Sin embargo, todos tenemos algo en común. Y lo común es, somos personas que queremos nuestro bienestar, vivir bien y ser felices. Así de sencillo. Nosotros sabemos que actualmente en el mercado existen muchas profesiones similares y bueno, la nuestra no es la excepción. ¿Cómo se Uh -huh. diferencia principalmente la carrera de comunicación e imagen empresarial de la UPC? ¿Crees que la carrera cada año gana más terreno respecto a las otras en comparación?
Yo la verdad que creo que sí. De hecho, cuando nosotros salimos en el mercado, éramos nuevas por el ángulo que le estábamos dando. Hemos tenido varias que se han ido acoplando y eso es bueno, porque es bueno porque la sociedad en sí misma se va adecuando y va mejorando. Necesitamos comunicadores dentro de las organizaciones, necesitamos comunicadores que ayuden a mejorar las conversaciones, que sean bisagra, que unan, que puedan ser realmente conectores, ¿no? Yo siempre les digo a los chicos, ustedes son los conectores de diferentes grupos, tanto internos como externos, o sea, son los que ayudan a conectar, a vincular, ¿no? A relacionarse, a articular información. Entonces, yo sí lo veo positivo, varios han tomado esta posición, ha crecido en los últimos 5 años bastante como profesión, claro, cada uno tiene un nombre diferente. La visión que nosotros tenemos es básicamente ir con las tendencias y con los retos que nos plantea el mundo, ¿no? Porque tenemos una visión súper global, ¿no? No vivimos en este momento en un lugar, vivimos súper conectados al mundo entero, ¿no? Y creo que es esta mirada de ver qué es lo que está pasando, qué es lo que, no, lo que se está dando, las revoluciones que se están dando en nuestras formas de ser y nuestros comportamientos. Entonces, por ahí creo que está yendo, que está yendo la tendencia, ¿no? Yo creo que cada vez más nos estamos pareciendo todos con todos, ¿ok? Porque todo nos sirve para todos. ¿Cuál es la ventaja que yo creo que todo comunicador debe cultivar? ¿Ok? Es su poder de hacer, de poder vincular, relacionarse y hacer que el eje sea en la persona. El eje no puede ser en el número, en el indicador, eso no puede ser su eje. La diferencia, el comunicador tiene que ser una persona que sea un humanista 100% y que y que considere y valore eso, básicamente. Entonces, que no se mire solamente como números, sino que que estás mirando al otro como igual a ti. ¿Okay? Ese poder de entender a la persona te da un valor diferencial frente a otros profesionales. Me gustaría complementar lo que dices, y yo desde mi experiencia, que ahora también veo recursos humanos, que creo que la ventaja también del comunicador de imagen empresarial es que nuestra formación nos permite también comunicar a los diferentes grupos de interés Exacto. que tiene la empresa. Porque de repente una persona que, como tú dices, está más orientada a gestionar números, quiere comunicar de la misma manera a todos. Y nosotros, por nuestra formación, sabemos que la comunicación no puede ser lineal ni igual para todos, sino que tiene que ser dirigido dependiendo a quién vas a comunicar, ¿no? Exactamente. Eso es algo Y muy sí, bueno. y el énfasis de que la persona que integra una organización sea lo principal, porque eso tiene que estar integrado además al propósito en el cual estás en la organización, porque cambia de acuerdo al tipo de organización que estás, ¿no? Entonces tú tienes que ser versátil, no puedes manejar las cosas de la misma manera. No hay una receta fija. No es algo que tú tienes así, ok, como un manual, sigo mi manual. No. Yo tengo antes que nada pensar con quién me estoy relacionando, de dónde viene, quién es, qué está, en qué situación. Tengo que entender qué pasa con esa gente. Yo tengo que entender y ser muy empático y además comprender cómo mira el mundo para adaptarme y hacer que la organización converse con todos los públicos. Entonces, ese es nuestro valor en realidad. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista. En esta parte vamos a aterrizar más ya el concepto de el comunicador e imagen empresarial en terreno, a todo terreno. Y me gustaría que empezáramos conversando acerca de la importancia de tener un comunicador en imagen empresarial dentro de una empresa. ¿Cómo le agrega valor? Es cuando puede mirar el todo, ¿ok? Sin perder las partes.
¿qué significa esto en algo operativo, ¿no? O sea, tiene que darse cuenta que todo está interrelacionado en una organización y que justamente él es el que va a unir, o sea, finanzas va a pensar en ahorrar, en marketing probablemente van a pensar en vender, en alcanzar mayor mercado, y así de distintas áreas. Entonces, este tiene que ser alguien que articula las diferentes partes de la organización. Ese es su mayor valor. Yo siempre les digo a los chicos, ustedes tienen que ser alguien que esté pensando en el todo y a la vez en las partes. O sea, por ejemplo, si estoy caminando por el campus, para darles un ejemplo, o estoy caminando por mi empresa y veo unos papeles tirados en el piso, además de recogerlos, que es lo que esperamos todos, tienes que pensar, ¿y por qué están estos papeles acá? ¿Qué pasó? ¿Qué no se está cumpliendo? ¿Dónde están los tachos? ¿Qué está pasando con la logística del recojo de basura o si hay basura? ¿Qué significado tiene? ¿De dónde puede estar proviniendo? Y así se pueden descubrir cosas súper interesantes que parecerían muy simples y muy tontas, pero que tienen mucho valor y que pueden agregar mucho valor a cambios importantes. Las crisis, por ejemplo, una de nuestras funciones es gestionar una crisis. Yo siempre digo, sí, pero antes de gestionar una crisis, tú tienes que gestionar el riesgo comunicacional que hay detrás de una crisis. El ejemplo que te digo de la basura te puede generar que hay problemas con el sindicato, que hay problemas con un grupo ¿cómo se llama?, de colaboradores que no está contento con algunas cosas porque no las conversó, porque su jefe no le da esa oportunidad, porque no tienen ese espacio para generar una conversación. Entonces, es como un hilo que se va buscando la madeja, ¿no? Un pedacito de hilo que tú vas buscando la madeja. Y eso se da en todo. Entonces, a veces nos enfocamos solamente en crear cosas nuevas, pero también tenemos que mirar al interior. Es como mirar qué es lo que está sucediendo en la organización, porque a partir de ahí se pueden generar cosas súper importantes. Y eso gestiona su imagen y eso tiene un impacto en su reputación y eso le da un valor agregado dentro de la organización. ¿Nos podría decir en qué deben fijarse estos empresarios que tienen ganas de hacer más eficiente su negocio? Lo que hablábamos acerca de los KPI, ¿no? Que todo es medible, cuantificable. Hablando en términos de inversión en cultura organizacional. Pongámoslo en simple. ¿Cultura qué cosa es? Cultura es comportamiento. Cultura es cómo nos movemos en el mundo. Y si estamos en un mundo de una organización que tiene un propósito específico, es cómo queremos movernos en ese mundo. Cualquier tipo de empresa, una empresa de vigilancia, una empresa textil. Entonces, hay algo más allá que hacer solamente prendas. La idea es qué es lo que nos mueve a hacer esas prendas. Pero para hacer eso es cómo queremos movernos, cuáles son los principios, cuáles son los valores que queremos seguir. Eso hace que seamos más productivos, que vayamos a trabajar más felices, que estemos más contentos y nos podamos ver a largo plazo. Porque un colaborador que no está contento tiene un costo para la empresa también. Entonces, si se vive una cultura armoniosa, buena, simpática, donde todo el mundo se ayuda, eso beneficia directamente al negocio, hace que la gente sea mucho más productiva y tenga mucho mejores resultados. Entonces, yo le diría a un gerente eso, invierte, es el comportamiento de la gente, los valores, los principios que ellos sigan. Y hemos visto casos en Perú muy interesantes, desde que a veces fuera de la organización son de una manera, dentro de la organización son de otra. Y son de otra de una manera muy, muy positiva. Y al ser positiva y al sentirse queridos, reconocidos, al sentirse bien en esa organización, repiten eso en sus casas, en sus comunidades, fuera de la organización. Y eso hace que se cree una mejor sociedad. Entonces yo le diría que es una inversión que sí se ve. Demora quizás a veces un poco, pero el resultado es muy potente, muy fuerte y que a veces no se ve
Porque, claro, porque es un intangible, porque no lo podemos tocar. Lo que tiene que hacer un comunicador es hacerlo visible. ¿Con qué? Con acciones. O sea, es cómo hago las cosas de una manera diferente que me integren y que todos puedan colaborar. Y ese es el hacer. Cuando solamente nos enfocamos en la métrica, en el número, estamos en el tener, en lo que tenemos, ¿ok? Y cuando nos enfocamos en las personas, en buscar que estas personas sean mejores, en alinear su comportamiento, estamos en su ser basado en el hacer. Porque antes las empresas se veían como monstruos, edificios, grandes, corporaciones, competitivas. Ahora no, necesitamos tener grupos colaborativos que al contrario persigan un objetivo común. ¿Se Ahora ya entiende? le damos, sí, ahora ya le damos la volvemos una persona a la empresa, ¿no? Le damos, de hecho, inclusive cuando se manejan las mismas páginas sociales de las empresas, la forma en cómo responden, ¿no? El community manager le da forma de persona al contenido que publican, cómo lo publican, en qué horario, a qué gente va dirigido. Entonces todo lo va personalizando más a lo que el cliente quiere. Exacto. Es que siempre fue. Lo que sucede es que nos olvidamos y lo que buscamos ahora es tener todos un perfil, estar integrados, ¿no? Llevar una camiseta con orgullo, tener un nombre que nos identifique por sus valores, por sus acciones. Cuando alguien de la empresa se equivoca o hace algo ilícito o se mete, no sé, en temas de corrupción, por ejemplo, impacta no solamente a la persona, no al directorio, impacta a cada uno de los colaboradores que forma parte de esa organización. Entonces el impacto hoy en día también es muy fuerte porque estamos buscando hacer las cosas de una manera diferente porque todos queremos vivir en una sociedad buena, ¿no es cierto? Bueno, espero. Claro que sí. Eso Mencionabas, espero. profundizaste mucho acerca de cultura organizacional y eso me lleva a preguntarte lo siguiente. A veces confunden mucho los conceptos, por ejemplo, cultura, identidad, imagen y reputación. Lo Ujú. confundimos muchas veces inclusive en el proceso de formación. Entonces, ¿quién mejor que tú para que nos digas qué es cada uno de estos cuatro términos y en qué se diferencian? Ujú. Mira, los cuatro están integrados, pero yo lo pongo así de simples. Identidad es tu ser, ¿ok? Aquello que te define, aquello que te hace especial, distinto a. Ese es el ser, ¿ok? Esa es tu esencia. Y tú puedes construir tu esencia. Uno va construyendo su esencia a medida que va cambiando, va creciendo, va teniendo otros objetivos, se va enamorando, va teniendo hijos, se vuelve abuelo, etcétera. Ese es el ser. Como es como tu ser peruano. ¿Qué significa para ti tu ser peruano? Cultura tiene que ver con tu comportamiento, con el comportamiento natural que tienes sin que nadie te vea. ¿Ok? Para mí eso es lo básico. ¿Cómo te comportas sin que nadie ¿cómo se llama? Te esté observando. Y eso es súper importante y quizás una de las cosas más difíciles de hacer en una organización. ¿Ok? Porque la organización no es externa a la sociedad, la organización está en la sociedad. Entonces, tú quieres que tu comportamiento sea igual a tu ser. Tú no te vas a, no pueden ser distintos. Entonces, eso es bien importante en relación hay algo que faltó, que era el decir. El decir es la acción comunicativa. Es identidad, cultura y la comunicación, o sea, lo que dices. Porque cuando tú hablas, para ponerlo en sencillo, Uh-huh. las organizaciones también hablan a través de su publicidad, su estrategia de marketing, el jefe, el cómo se dirige, los letreros que hay, las Uh-huh. indicaciones, las políticas. Eso es una manera de hablar de una organización. Uh-huh. Cuando dice, se dice. Cuando dice, habla de sí mismo, conversa sobre sí mismo. Cuando dice algo, está diciendo sobre su ser, sobre su identidad y sobre su cultura. ¿Ok? Uh-huh. Las discusiones que uno tiene, las conversaciones que uno tiene, hablan más de sí mismo, de uno mismo, que de lo que estás diciendo y de lo que estás hablando. Entonces, la comunicación es ahí donde tiene un papel muy importante. ¿Qué hace un comunicador en imagen? Revisa eso. Siempre está revisando eso. Está diciendo, espérate,
A ver, ¿cómo nos estamos construyendo? Si una publicidad, por ejemplo, no está integrada al ser o a la cultura de la organización, es muy peligroso, tiene un impacto muy fuerte. Entonces, la imagen está en el otro, en cómo el otro construye, percibe, ¿ok? Quién eres como organización, como persona. La imagen siempre está en el otro, pero uno también tiene una autoimagen. Uno también tiene que mirarse al espejo y decirse, ah, mira cómo soy yo. Lo mismo tiene que hacer las organizaciones, mirarse a sí mismo y decir, ¿cómo soy yo? ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo quiero mejorar? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cómo quiero crecer? Un ejemplo perfecto ha sido este COVID. ¿Por qué? Porque el COVID nos puso de pronto en un test y dijo, a ver, ¿cómo vas a reaccionar empresa? ¿Cómo vas a reaccionar organización? ¿Cómo te vas a comportar con tus colaboradores? A ver, tantos valores has estado hablando, a ver, ahora muéstramelos. Ahora dime que eso es así, dime que eso es verdad. ¿Me sigues? Entonces, y la imagen siempre es lo que el otro percibe de ti. Esa es la percepción. Y la reputación tiene que ver con que los otros perciben de ti y construyen de ti. Entonces, tú puedes gestionar la imagen y en el camino se va a gestionar la reputación si es coherente con lo que haces, con lo que dices, con lo que eres. Entonces, porque es lo que los demás construyen de ti, es lo que los demás van diciendo, van teniendo en el imaginario como primera idea y que rápidamente sale. Eso es la reputación. ¿Por qué es importante para los gerentes, para los empresarios, para las jefaturas de repente, entender y aterrizar estos conceptos? Porque a veces, normalmente pasa que en las empresas dicen, ya, ok, contratamos al comunicador de imagen empresarial y esperan que haga maravillas, ¿no? Y lo avientan al rodeo y él que se encarga de hacer todo y esperan que él sea el que cambie la organización. Porque es importante que además del comunicador, los gerentes, jefaturas, directores, empresarios entiendan entonces estos conceptos que tú nos acabas de explicar. Justamente por un poco lo que acabo de decir, pero porque además no podemos salir. O sea, la comunicación no está desintegrada de nosotros como seres. Somos seres que nos constituimos en el lenguaje. Y lo mismo pasa con una organización. A veces los gerentes están enfocados en el número o en los resultados o en las ganancias o en la preocupación de las deudas. Sin embargo, la tarea que tenemos, la tarea, la titánica que a veces podemos tener, es que el primero que debes convencer es a tu jefe. A tu jefe que necesitamos trabajar de manera colaborativa. ¿Quién te pasas, pues, tienes que estar constantemente insistiendo es a tu jefe directo para que tu jefe directo se convenza de la idea, tu líder, el tema del CEO, el gerente general, la persona más importante, el cargo más importante, y explicarle los beneficios y los resultados que esto va a tener. Por eso es que tenemos que aprender a hablar como ellos. Tenemos que entender el significado de los indicadores, del KPI, de las métricas, porque si no le hablamos en su lenguaje, nosotros también estamos cometiendo un error. Entonces, a veces los comunicadores nos olvidamos de eso, de los números, del significado que tiene. A ver, tenemos 10,000 trabajadores. ¿Cuántos trabajadores va a impactar? Si tú haces esto, ¿de qué manera? Y tienes que hablarle con esos códigos. Siempre, cualquier público, hay que hablarle en los códigos que ese público tiene. Comunicador, por eso es como alguien que se transforma para entender la mirada que tiene el otro y desde esa mirada construir algo nuevo. Entonces, nuestro desafío está en explicarle las ventajas que existen de hacer algo que nos lleve a tener una imagen pública, ¿no? Porque a mí me ha pasado al contrario, ¿no? Tener muy buenas empresas que viven de manera silenciosa, muy buenas organizaciones que viven de manera muy silenciosa. Una vez nos pasó con una organización, por ejemplo, que hacía reforestación. Y era un proyecto hermoso, lindo. Y digo, ¿por qué no dicen nada? ¿Por qué no cuentan lo maravilloso? ¿Por qué no integran a más personas? ¿Por qué no integran a la comunidad? No, es que estos vienen de inversionistas que son súper perfil bajo.
pero si lo que están haciendo es maravilloso, contémosle a la gente para que se una, para que cada vez Ujú. seamos, eso me pasó hace mucho tiempo, pero que cada vez seamos más conscientes de lo que significa reforestar y cuidar la Amazonía. Ah, ¿tú crees? ¿Será necesario? Pero, a ver, le digo, te estás quedando sin fondos. ¿Cómo conseguimos fondos si no contamos lo que estamos haciendo, los logros que estamos dando? Ujú. Ah, tienes razón, ¿verdad? Puede ser. No, o sea, a veces no hay que verlo solamente del lado negativo, hay que verlo del lado positivo. Tiene que sumarle valor, tiene que agregarle valor. Por eso yo siempre digo, sí, gestionamos crisis, pero la crisis es lo último que tienes que llegar. Gestionamos lo que es el riesgo que la gente, el riesgo comunicacional, que la gente no te puede entender, que la gente no te puede comprender, que no puedas llegar a tu objetivo, que no sepas tener una comunicación efectiva, eficaz, eficiente, que alcance ciertos objetivos. Eso es lo que tenemos que, esa es nuestra tarea mayor. La Sí, otra es más visible. algo que me gustaría complementar y un poco comentarte, pues cómo fue mi Uh -huh. experiencia, es que yo cuando empecé a hacer mis prácticas y en este proceso que yo llevo 6 años, 6 años y un poquito más ya trabajando, yo he visto esa evolución de la importancia de los KPIs. Al principio, cuando eres Exacto. como parte, estás en un proceso de aprendizaje, eres parte del equipo y no eres consciente a todo nivel de lo que se enfrenta tu jefe para hacer feliz a un colaborador, para hacer una campaña de comunicación interna, para mejorar la cultura y el clima. Pero conforme uno va subiendo, ahí van empezando los desafíos realmente. Entonces, cuando a mí me tocaba de repente convencer justamente a estos intangibles, me tocaba con preguntas de ¿por qué es importante que el colaborador sea feliz? ¿Cómo me impacta que yo invierta en cultura? ¿Cómo me impacta en tener un almuerzo con mis colaboradores, un desayuno, ir a la casa de un trabajador, Uh visitarlo -huh. en su licencia médica? Entonces, uno se va dando cuenta que, claro, cuando tú le comienzas a presentar en números, valores, presupuestos, ya comienzas a hablar en su idioma, ellos dicen, oh, sí, tienes razón, claro, Uh me -huh. acabo de dar cuenta que tuve menos rotación en este periodo en donde tuve mayor inversión en cultura organizacional. Me Exactamente. di cuenta que de las 200 personas que llegué, estas 200 aún se mantienen en la empresa y no se han ido. Sin embargo, las 100 que no las incluí en el proyecto se han ido y han rotado, ¿no? Uh Entonces, -huh. esas cosas son súper importantes y la verdad es que uno a veces cuando inicia no lo ve tan de cerca, pero conforme va desarrollándose se da cuenta de que sí, pues todavía hay personas que les cuesta creer en intangibles y entonces es donde nosotros debemos de adaptar la forma en cómo comunicamos, porque la propuesta inicial siempre está, que es crear y desarrollar cultura, bueno, según lo que uno se especialice, pero es cómo comunicas, ¿no? Y yo creo que eso ha cambiado muchísimo desde que yo al menos salí de la universidad. Exactamente, y sigue cambiando, y sigue cambiando, y ahora hay que hacerlo más rápido porque también no hay tiempo y te hacen poco caso. Y saben, ahora creo que ya hay una mayor conciencia de que es Ujú. importante. Todavía no ven el resultado específico o necesitan un dato más específico. Entonces, es como, ok, ya está bien, te voy a hacer caso, voy a invertir en esto, pero no lo ven también a largo plazo, a cómo genera valor. Y claro, hemos ido aprendiendo todos en el camino, ¿no? O sea, en el camino también se han ido dando varias cosas diferentes. Y creo que el mayor reto ahora es ver de qué manera podemos construir nuevos caminos, porque la comunicación es integral, ya no existe separación de comunicación, no existe la interna, la externa, la Ujú. comercial solamente, no, todo está integrado, todo dice, tiene que decir lo mismo, ¿no? Sí, Y todos tenemos que trabajar sobre eso. algo que yo me he percatado, no sé si les ha pasado a todos, pero cuando hay situaciones de crisis o algún problema pequeño dentro de la empresa, es donde dice, oh, lo que estábamos invirtiendo en cultura realmente sirve, ¿no? En esas Así situaciones es es. donde se dan cuenta. Lamentablemente, pues no se presentan situaciones de crisis todos los días. Hay empresas que pueden pasar años sin ninguna situación de crisis, pero realmente en esas situaciones es donde uno lo ve, ¿no? Y yo, bueno, al menos en mi trabajo, veo constantemente el desarrollo de la cultura en la rotación. Ese es mi principal indicador, porque Exacto. si mi gente está feliz, definitivamente no se va a querer ir de la empresa y está con la camiseta bien puesta, ¿no? Entonces eso es como importante.
Y Claudita, eso que has dicho es bien ajá. importante porque los indicadores varían de organización en organización. Y Ujú. y eso es muy importante tomarlo en cuenta, que uno tiene que reconocer el indicador que es importante para tu organización. Ujú. Entonces, por eso siempre digo, no hay recetas. Lo que hay es curiosidad, ganas de aprender, ser empático, digamos, tratar, eso te tiene que mover, pero y lo otro varía de acuerdo al tipo de organización que estás. Ujú. Claudita, coméntanos, desde tu experiencia, ¿cómo, o sea, en Perú, hablando de Perú, cómo cambió la comunicación en las empresas a causa del COVID? ¿Cómo cambia esta comunicación? Porque esto pasó de un día para otro, o sea, todos estábamos yendo al Ujú. trabajo y de repente, ¡pum!, home office. Mira, es lo que vengo recogiendo de digamos, de todos los profesionales, ¿no? Que están ya en el campo, de tanto de egresados, de compañeros de trabajo en general, o sea, profesionales compañeros, Ujú. es que, a ver, la necesidad de adaptación ha sido muy grande. Porque no es, en el comienzo todo el mundo maravilloso, estoy en mi casa y así puedo ver a mis hijos más tiempo, etcétera. Pero de ahí mi casa se convirtió en un tormento porque tuve que compartir la computadora, la señal, la línea, además tuve, si era mamá de hijos pequeños, ser profesora, atender mi casa, hacer el almuerzo, varias, tener que resolverlo muy, muy rápidamente. Y eso significó un impacto bastante. Además, la mayoría de empresas en los primeros meses de la crisis tuvo que trabajar a full, o sea, no, o sea, se dividieron en dos rubros, ¿no? Las que no trabajaron nada y tuvieron esta pérdida de gente que tuvieron que parar, y las que trabajaron muchísimo y que se fueron a un desnivel, ¿no? Entonces tenías gente que estaba trabajando 13 horas diarias, 12 horas diarias sin parar y con toda la carga familiar encima, y los que estaban desempleados y que pasaban la crisis y que no podían sostenerlo, etcétera, etcétera. Entonces, ese desbalance nos ha enseñado que estamos en un mundo de cambio constantemente y que de mucha transformación, que el mundo no será igual después de esta crisis y que hay que adaptarse y reconstruir y mirar. El otro día conversábamos con unos amigos sobre que había que entender mucho de la historia, lo que había pasado en pandemias antiguas, lo que había pasado en el cambio de las eras. Eso, aunque no lo crean, a veces hasta eso hay que estudiar para entender qué es lo que nos puede venir en el futuro. Ujú. Entonces, nos ha probado muchas cosas que ya veníamos escuchando, pero que de pronto esta pandemia nos puso, digamos, al frente, ¿no? Ujú. Había muchas cosas que veníamos escuchando. Vivimos en un mundo incierto, no cambiante, que transforma, que requiere que pienses rápido, que seas muy versátil, que te adaptes, que tengas, que estés preparado hasta físicamente, física, mentalmente, que estés muy conectado con el contexto, con la sociedad, con los cambios que se están dando, ¿no? Entonces, las empresas en general, yo siento que en los 5 primeros meses, o sea, además nosotros hemos tenido una digamos, ¿cómo se dice? Las cuarentenas más largas, ¿no? Han sufrido bastante. Como algunas, ya te digo, por dejar de trabajar y otras por trabajar en exceso, ¿no? Entonces ha Ujú. habido un desbalance muy fuerte ahí. Siguiendo con el mismo tema de la pandemia, bueno, quería comentarte un punto importante. Los comunicadores en imagen empresarial trabajamos desarrollando y transformando constantemente la cultura de las empresas. Sin embargo, a raíz de la pandemia mundial, la modalidad del teletrabajo, el home office, es pan de cada día, o se ha vuelto ya de Ujú, moda, es el nuevo estándar. Y yo creo que eso va a continuar por un buen tiempo. Yo lo ujú, veo como realmente una revolución empresarial. El mundo cambió y nuestra absolutamente. carrera también lo está haciendo y la velocidad es realmente increíble. Mi Ujú. pregunta es, ¿qué cambios en el contenido de la carrera universitaria ya se están dando o se piensan dar? ¿Nuevos cursos, nuevos enfoques? ¿Cómo afecta la cultura organizacional con el distanciamiento social? ¿Y por qué aquí el rol del comunicador toma más protagonismo que nunca? Mira, hay dos preguntas separadas. Una es el tema digamos, del cómo adaptamos al estudiante a estos nuevos desafíos.
Yo creo que además del cambio del COVID, estamos en un cambio de generación, ¿no? Generaciones nuevas que están viniendo, que tienen otros, digamos, otras líneas, otros principios, otras maneras de Ujú, pensar, con una mentalidad distinta. Ahí ya tenemos un cambio importante y fuerte que se está dando y que la educación en general, en su base, ha cambiado muchísimo, ¿no? La forma de relacionarnos está cambiando. Entonces, la educación no es lo mismo de estar en una clase en directa donde tú puedes ver a la gente y donde puedes leer las expresiones faciales, corporales, que dictarla a alguien que nunca ves, que solamente conoce su voz, si es que prende el micro, porque si no también puede hablar y chatear todo el tiempo. Entonces, la forma de aprender y de educar ha cambiado muchísimo y creo que todavía estamos en un proceso de cambio a pesar de que la universidad ya venía haciendo varios cambios hace casi 10 años, esta ujú, pandemia nos puso a todos frente a la computadora y ve tú cómo lo resuelves, ¿no? Por suerte ya nosotros veníamos bastante entrenados, pero igual ha sido muy duro, por ejemplo, no paramos clases, comenzamos el día que dijimos que íbamos a comenzar y la verdad que todos los profesores se pusieron la camiseta y seguimos para adelante. Creo que estamos en un proceso de transformación y de cambio. De hecho, hay diferentes maneras de aprender. En cuanto a las empresas, que era tu segunda pregunta, que el tema del teletrabajo y las relaciones. Mira, yo creo mucho en las relaciones y en las relaciones humanas, ¿ok? Y creo que ante todo, que para mí es una cosa prioritaria, es el que podamos escucharnos, conversar y escucharnos mucho, ¿no? Y a veces el tema de estar en estas plataformas nos permiten guardar silencio porque no todos pueden hablar al mismo tiempo, porque si en presencial nos entendemos, online es más difícil. Entonces eso también es un punto súper importante donde tenemos que tener y escucharnos y agudizar. Yo lo recuerdo mucho cuando hacíamos radio en la universidad, cuando yo estudiaba en la universidad. ujú. Y cuando era chica, la radio en mi casa era muy, muy importante porque siempre yo vivía en provincia y en esa época había muchos cortes de luz. Entonces nos quedábamos sin luz y la radio se convertía como en el centro de nuestras conversaciones. Es más, me recuerdo haber hasta visto partidos de fútbol, visto no, oído partidos de fútbol por radio, el Mundial 78, recuerdo clarito, porque lo escuchamos por radio porque no había luz. Eh, esta experiencia ahora, tanto del dictado como de las relaciones de trabajo, las reuniones de trabajo, me hicieron recordar a esa época, donde la voz comienza a tener dominar, porque tú a través de la voz y en el lenguaje radial tú tienes que demostrar todas tus emociones, tienes que ser muy agudo para leerlas, tienes que ser muy sensible, ¿no? En todos los tonos y las fuerzas que la voz tiene. La voz se convierte en un elemento súper importante. Y además aprender en el lenguaje también del lenguaje escrito por chat, que no es el mismo que el lenguaje escrito como una carta, ¿no? Sino Sí, el claro. WhatsApp, el lenguaje que tiene que darte, determinar sujeto, verbo y predicado para que tenga una oración concreta y sepas de qué está hablando y qué está queriendo te decir, etcétera. Entonces, Y hay que controlar hacer las un mayor, emociones en el y mensaje comprender las también. emociones en todo eso, que no solamente está por los emoticones, sino también está por, ok, ¿qué es lo que estás diciendo? Ujú, Entonces, creo que ¿cuál es nuestro desafío? Agudizar esta sensibilidad, ¿no? Ser muy, muy, muy agudos y entender cuando, por ejemplo, un colaborador que no estás viendo, porque a veces hay que apagar las cámaras, porque internet no está muy bueno, etcétera, está queriéndote decir algo que no puede expresar, está pasando por una emoción muy fuerte, o también una persona que no conoces y que tienes que hacer el contacto, porque estamos hablando de comunicación externa, ¿no? Hacer algún contacto nuevo que estás haciendo y que necesitas crear confianza sin que te veas, sin que pueda ver tus expresiones, sin que tú puedas ver las de la otra persona, ¿no? Y que además representa una organización que también, dependiendo qué tipo de organización es y cómo generar esa confianza, ¿no? Entonces, ese es el desafío.
Hablando de desafíos, pensemos en unos 10 años. ¿Cómo ves la comunicación e imagen empresarial en Sudamérica y en qué debemos enfocarnos para mantenernos actualizados? 10 años es como un montonón de tiempo. En 10 años es así como, wow, es mucho. Digamos que podemos ir aprendiendo a medida que se van Ujú, abriendo los próximos 2, 3 años. ujú, Eh, Entender mucho, no perder para nada el foco de las personas. ¿Ok? Las organizaciones no son pared, no es una construcción. Es un grupo de personas que necesitan conectar, relacionarse, vincularse, estar, digamos, unirse para construir un objetivo. Entonces la persona tiene que ser muy importante, ¿ok? Porque eso nos va a humanizar. Sin embargo, necesitamos también aprender de métricas, necesitamos aprender de datos, necesitamos aprender de poner formas diferentes. Los medios nos dan muchas oportunidades de conectar, o sea, de acercarnos. Los medios, digamos, los medios digitales nos están permitiendo conectar, llegar a otros lugares. O sea, podemos estar en Iquitos ahorita y podemos estar en Santiago, tú estás en Santiago, yo estoy en Lima, y podemos estar en diferentes lugares. Tenemos que sacarle el jugo y aprovechar de la mejor manera esa posibilidad, sin perder nuestro lado, digamos, en general. Y el hecho del manejo de la data, de visualizar, de buscar ciertos programas que puedan hacer nuestra vida más fácil, pero sin que nos volvamos máquinas y al contrario no perder los principios, los valores que son los que nos tienen que mover como personas y como personas dentro de una organización. Eh, Puede ser visto desde una manera, ok, muy romántica, pero no es romántica, es muy real, ujú. porque son los desafíos que nos va presentando el tiempo, ¿no? Entonces yo preferiría hablar de unos 2, 3 años Ujú. en ese sentido. Finalmente, Claudita, tengo dos preguntas para ti que son súper importantes y son como el cierre de esta entrevista. La primera va Ujú. dirigida a todos los chicos que están saliendo de los colegios y que probablemente están pensando en qué es lo que quieren estudiar. Esa pregunta es, ¿cuál es el perfil de un comunicador en imagen empresarial? Hablemos de la parte Del que hard y la parte ingresa. soft. Ujú, Del que ingresa, a ver, yo creo que tiene que ser básicamente una persona muy curiosa. Y si algo yo admiro de todos ustedes, de todos los estudiantes, es que son curiosos. O sea, esa es una característica. Les gusta aprender de todo. Son los todistas. Les gusta todo lo que cae en sus manos quieren hacer. Y eso a veces es visto como algo negativo. No, que tienes que ser, como que tienes que enfocarte en una sola cosa. No, mentira. ujú, Al contrario, para mí esa es una fortaleza de un comunicador. Entonces, cuando alguien te dice, pero para ti te gustan muchas cosas, está bien, eso está bien. Te tiene que gustar las personas. O sea, esto no es una computadora, una máquina, no, te tiene que gustar principalmente las personas, porque en todas las relaciones, tanto la comunicación externa como la interna, como la comercial, tiene que priorizar las personas y las relaciones. Nosotros somos aquel que conversa más, el que habla más. No tiene que ser extrovertido, ojo, tiene que ser, no es que sea así una chispa andando, no. Tiene que ser alguien que realmente tenga auténtica preocupación por el otro. Tiene que ser preocupado por su entorno, por la sociedad, por el contexto. Normalmente son personas que les interesa lo que sucede a su alrededor, ¿no? Entender lo que está pasando en economía, en política, en la parte cultural, en el medio ambiente, que es un punto súper importante que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ujú. tiene que ser una persona que entienda el contexto y que le interese aprender del contexto en el cual se desarrolla. Eso es súper importante. El tema intelectual es algo que se ve en el camino. O sea, yo he tenido Ujú, chicos que han venido de colegios desmoralizados y dicen, yo he sido el último en mi clase y han alcanzado puestos ujú, súper altos en la universidad. ujú, Yo creo que si eres curioso, vas a aprender. No es que aprendes y después eres curioso, no. Eres curioso y aprendes. Y en eso me lo ha probado todos estos años en la universidad.
Y finalmente, Claudita, quiero preguntarte la pregunta que le hago a todos mis invitados, porque una de las razones por la que creé este canal es porque leí un libro que se los recomiendo, que se llama El legado, y que me hizo pensar mucho acerca de qué es lo que Mirela va a hacer, porque, ok, Mirela Ujú. está haciendo muchas cosas, me gusta lo que hago, estoy feliz con el momento en esta etapa de mi vida, pero sin embargo siempre me preguntaba, ¿qué voy a entregar? Y una de las cosas que quise fue compartir la pasión por mi carrera, que más chicos Ujú. se apasionen por lo mismo, que la gente conozca comunicación e imagen empresarial, y ese fue como mi foco inicial. Entonces mi pregunta para este cierre de la entrevista es que nos comentes un poco acerca de cuál es el legado de Claudia Guillén. Esa es una pregunta súper poderosa, valiosísima. A ver, ¿qué me gustaría dejar? Me gustaría dejar que la gente se conecte consigo mismo, que actúe de manera de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus valores y que le ponga mucha pasión a las cosas que hace. Y además se conecte mucho con el entorno. O sea, sí creo que en la carrera hemos hecho cosas súper simpáticas y buenas donde la gente se ha conectado mucho con su entorno, ¿no? Los viajes, por ejemplo, de relaciones comunitarias es un espacio donde todo el mundo sale feliz a conocer el Perú, que es un país absolutamente variado, distinto, diverso, complejo, pluricultural, y que puedes un día estar en la selva, donde es el verde abundante, y estar en el desierto calcinante al día siguiente, ¿no? Entonces, y además tenemos que sanar muchísimas heridas históricas y que también tenemos ahí que jugar un papel importante porque las empresas forman parte de la sociedad. Entonces, ¿qué me gustaría dejar como legado? Es que mis alumnos me superen, que sean 10 veces mejores, que alcancen y logren cosas súper grandes, que piensen siempre en ser los mejores y que puedan contribuir al país de una manera positiva. Ese es igual que mis hijas, ¿no? Que puedan ser mejores personas y que se conozcan a sí mismas para poder hacer un país mejor. Ese sería, ese sería mi deseo, creo, más. Qué lindo lo que dices, Claudita. Yo de verdad corroboro mucho lo que tú dices porque este legado lo vienes trabajando desde hace mucho tiempo. Yo te conozco desde el 2011 y siempre tu oficina estuvo abierta para todos tus alumnos, para todos. Y siempre estuviste guiándome. Yo todavía recuerdo en primer ciclo de universidad cuando me pedí una reunión contigo porque no sabía realmente si era o no mi vocación y tú me reorientaste, me volviste a inyectar, me motivaste. Y mira, te agradezco porque realmente viste en mí lo que hoy soy. Porque si no me hubieras Ay, qué lindo. reenganchado, no me hubieras motivado de nuevo, probablemente hubiera dejado la carrera y me hubiera cambiado, ¿no? Pero tú me guiaste y mira a dónde estoy y creo que he logrado y sigo logrando cosas buenas porque he tenido muy buenos profesores, buena formación de la universidad y sin duda alguna, si volvería a retroceder en el tiempo, volvería a elegir la universidad y volvería a elegir la carrera sin pensarlo, ¿no? Porque es una carrera apasionante, apasionante, uno aprende muchísimo y lo más importante es que estás en constante desarrollo espiritual y emocional, porque tienes tanto contacto con la gente, cada persona es un ente y una vida diferente, tiene una historia Así detrás es. y uno aprende y comienza a valorar todas las cosas que le ha pasado en la vida, porque comienza a Ujú. comparar y comienza a ver otras realidades y dice, wow, qué afortunada fui, ¿no? Al tener estas oportunidades que otras personas no las tuvieron, ¿no? Entonces, eso es lo que más me gusta de la carrera. Claudita, por favor, tienes Ay, qué libre, si te lindo. gustaría decir algo, comentar algo, algo para motivar a más chicos a estudiar la carrera de comunicación e imagen empresarial. Mirela, gracias. Antes que nada, gracias. Me encanta escucharte. Siempre vi en ti alguien súper importante, o sea, te sabía que ibas a ser grande. Y qué lindo lo que dices, me encanta lo que dices, y te agradezco tus palabras. Y decirles a los chicos que esa es una posibilidad muy importante y que si dudan, si tienen curiosidad, si necesitan saber más, por favor no duden en contactarse con nosotros.
La verdad que yo los invito a explorarlo. A veces el nombre suena medio complejo, raro, entreverado, que no sabe, porque la pregunta que todo el mundo me hace es, bueno, si estudio esta carrera, ¿después qué soy? Bueno, pero no soy ¿qué? Un imaginista, un imaginario. Quizás alguien que imagina algo para construir algo positivo y que se pueda visualizar. Eres básicamente un comunicador que trabaja en las empresas por el bien común y para alcanzar los objetivos que se propone. Entonces, los invito a todos a vivir este mundo apasionado de las comunicaciones. Perfecto, Claudita. Muchas gracias por tu tiempo. Yo invito a seguirla a Claudia en LinkedIn. Pueden buscarla a la carrera de Comunicación e Imagen Empresarial. También Gracias. están en Instagram, en Facebook. Y en Facebook. Está, sí, Luchito Imagen. Y para que puedan saber más de la carrera. Y Claudia tiene todo un equipo que está detrás de las redes sociales que pueden escribirle, consultarles. De repente van a ver, no sé, están en la semana de imagen, me Estamos en comentabas. Imagen Week. Se llama Imagen Week, pero los Is son de Innova, Imagina, Inspira. Y la idea comenzó con un programa de una semana de charlas, exposiciones, talleres, conversatorios, etcétera. Y dada la pandemia, y porque para no hacerla tan cansador, eso se extendió a 3 semanas y para una diaria. Y la verdad que nos está yendo súper bien. Este año ha sido, el impacto que ha tenido ha sido súper grande. Y en estas semanas estamos justo llevando Imagen Week. Si este video lo ven después, no se preocupen que todo está grabado y pueden acceder a un montón de casos importantes y que son inspiradores no solamente para estudiantes, sino también para profesionales en el área de comunicación. Síganos en nuestras redes, UPC, Facultad de Comunicaciones también, porque hacemos muchísimas actividades cada una de nuestras carreras. Y Mirela, otra vez gracias, te deseo lo mejor, tú sabes que te quiero un montón. Gracias, Claudita, muchas gracias a ti por tu tiempo. Gracias.